tan importante y tan sensible es para usted que ni siquiera sabe de qué reunión le estoy hablando, de que vino el comisario de Empleo de la Unión Europea aquí a Madrid y usted estaba convocada y no sabe ni de qué reunión le estoy hablando. Y usted y yo nos conocemos ya hace muchos años y sabemos perfectamente lo que a usted le importaba la Concejalía de Juventud, porque yo misma sufrí en primera persona el desprecio continuo que le hacía usted a las entidades juveniles y a los movimientos representativos de jóvenes. Y yo le quiero decir en esta línea también al señor Giner que tan legítimo es que estos jóvenes aquí, y les doy, oye, la enhorabuena y les aprecio el gesto, presenten aquí una iniciativa, una moción que usted pueda trasladar, como es de legítima la manifestación que hicieron ayer los estudiantes reivindicando una reforma educativa en contra de la LOMCE, porque todo tiene un paraguas que se llama la Constitución española y ustedes, que también les gusta hacer gala de todo eso, deben de reconocer cualquier tipo de derecho fundamental. Dicho esto, vamos a lo que importa realmente, que es el tema de la moción. Lo que nosotros planteamos, y no es ánimo de pasar con ningún rodillo, es pincelar determinadas cosas que ustedes han planteado. Vamos a ver, cuando ustedes hablan de introducir en los pliegos de contratación medidas que fomenten el desempleo, medidas que fomenten la contratación de jóvenes desempleados, lo que yo le digo es que repase que hay una junta del 15 de julio del Ayuntamiento de Valencia en donde ya introducimos esa especificidad en los pliegos de condiciones, una cláusula, sí, puede revisarlo, estará en las actas, en donde favorecemos las empresas que contraten a jóvenes en dificultad y con problemas de inserción social y de larga duración y de personas también de larga duración. No tiene más que rescatar y mirarlo. Además de todo ello, y por eso, como ya se hace, por eso lo quitamos de la moción alternativa. Además, una de las cosas que están funcionando bien, y por eso yo le propongo y me comprometo, porque esto no se guarda en un cajón, oiga, es que los plenos hay luego que cumplirlos, es que subamos las medidas de contratación a 7.000 euros de empresas que se comprometan a contratar jóvenes menores de 30 años. Hasta ahora dábamos una bonificación, una ayuda directa de 6.000 euros, pues oiga, bienvenidas sean sus propuestas, lo subimos a 7.000 euros. Eso es una propuesta concreta que obviamente se va a ejecutar. Yo no sé lo que harían ustedes con las mociones que aprobaban, nosotros las cumplimos. En segundo lugar, el tema concreto de que usted habla de convenios con centros educativos, yo quiero recordar que este ayuntamiento tiene varias escuelas talleres, tenemos maestros, tenemos aulas, tenemos grupos concretos y tenemos ya recursos suficientes para que esa formación la dé el propio ayuntamiento. Yo entiendo que eso no se conozca demasiado porque es verdad que la anterior corporación mantuvo cerradas casas talleres tan importantes como una que nosotros hemos abierto, que es la del Mercado de Castilla, que estuvo 1 año y medio cerrada y que además se la hemos cedido a la Universidad de Valencia para que haga sus prácticas del grado de gastronomía. Y ese es el motivo de por qué presentamos esta moción alternativa, razonada y completamente, me parece a mí, que puede llegar al consenso con ustedes.